Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y les hemos preparado un programa cuántico en esta ocasión. Está espectacular porque seguramente a ustedes les gustan las computadoras. Claro, y hoy vamos a hablar de una nueva generación de computadoras que promete revolucionar por completo la forma en la que las utilizamos. Así es, computadoras más potentes, con mayor capacidad y con muchísima precisión de cálculo. Exactamente, se trata en efecto de computadoras cuánticas y esto es relevante. ¿Qué rayos con las computadoras cuánticas? ¿Qué son? ¿Qué procesos puede hacer una de estas computadoras? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las diferencias entre estas computadoras cuánticas y las computadoras actuales? Bueno, es más, ¿cómo las vamos a usar? Yo ya muero por empezar el programa y conocer todo sobre las computadoras cuánticas. Yo también, así que si les parece, ¿comenzamos? Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. La primera computadora pesaba 27 toneladas y ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados. El 90% del dinero actual está basado o almacenado en computadoras. Cada mes circulan alrededor de 5,000 nuevos virus para computadoras. Cuando usas una computadora, parpadeas 3 veces menos de lo normal. El primer disco duro portátil se fabricó en 1979 y tenía una capacidad de 5 megabytes. Ya les presumíamos al inicio del programa el tema que tenemos y cómo las computadoras han revolucionado la manera en la que vivimos y nos comunicamos. Así es, pero estas han evolucionado también muchísimo. Antes eran computadoras enormes, luego tenemos estas computadoras planitas que seguramente tienes en tu casa y ahora Correcto. vienen unas nuevas computadoras que de verdad van a estar impresionantes. Estamos ante lo que promete ser una gran revolución en términos de cómo se fabrican y cómo funcionan la siguiente generación de computadoras. Así es, porque parece ser que también van a usar como diferentes transistores, ¿no? A los típicos. Exactamente, ya no van a ser los mismos tipos de transistores y no se trata solo de miniaturizar la cosa, porque si te das cuenta cada vez más, parte de lo que resaltamos hoy de la revolución tecnológica es cómo se han ido haciendo más pequeños los transistores y más potentes. Bueno, esta revolución de la que te estamos platicando, la cuántica, no tiene que ver exclusivamente con el tamaño, sino con la manera en la que la información es procesada y compartida con nosotros para poder generar más información. Si está sonando un poco más complicado de lo que parece, vamos bien, no te preocupes. La verdad es que sí está sonando un poco complicado, pero para que lo entendamos mejor, les preparamos este reportaje. Vamos a verlo. Las computadoras convencionales tienen la capacidad de almacenar datos en su memoria y después procesarlos mediante operaciones matemáticas programadas, es decir, a base de algoritmos. Desafortunadamente, a pesar de todos los avances de la tecnología que existen, hay algunos problemas que las computadoras actuales no son capaces de resolver aún. Las computadoras cuánticas se basan en la teoría cuántica, que es la rama de la física que estudia a los átomos y partículas subatómicas, sobre todo su comportamiento, que es muy peculiar y sigue unas reglas de la física bastante peculiares. Por ejemplo, se ha descrito que la luz puede ser una partícula o una onda al mismo tiempo. Las computadoras cuánticas están basadas en esta dualidad. Las computadoras cuánticas no funcionan con bits, como las computadoras actuales. Funcionan a base de qubits, que tienen características muy especiales. Por ejemplo, un bit puede ser 0 o 1, en tanto que un qubit puede ser 0, 1, ambos o cualquier valor que se encuentre entre ellos. O más aún, puede tener múltiples valores al mismo tiempo. Y más aún, los qubits tienen la capacidad de superponerse, es decir, dos ondas viajan paralelas y forman una tercera con características de las anteriores. Una computadora cuántica puede guardar múltiples números al mismo tiempo, pero lo más sorprendente es que los puede procesar de manera simultánea. En vez de trabajar en serie, una operación después de la otra, lo hace de forma paralela, varias operaciones al mismo tiempo. Solo cuando se busca encontrar el estado de la operación, las posibilidades se reducen a una respuesta específica. Se cree que la habilidad de una computadora cuántica le permitiría trabajar 1.000.000 de veces más rápido a una computadora convencional. ¿Y cómo sería una computadora cuántica? Una computadora cuántica necesita
necesita almacenar los qubits en átomos, iones o incluso electrones o fotones. Hasta ahora, las únicas estructuras que tienen estas características son los colisionadores de hadrones, pero las computadoras cuánticas serían más pequeñas, mantendrían a los qubits estables en estructuras como láseres y lentes especiales, o quizás con microespejos que permiten que estas partículas estén estables. Algo muy particular sobre las computadoras es que requerirían estar en completo reposo, suspendidas de la gravedad, es decir, colgadas, y con una temperatura súper controlada, cercana al cero absoluto. Esto se logra con medios como nitrógeno líquido. ¿Y qué nos permitirían hacer las computadoras cuánticas? Las computadoras cuánticas serán muy buenas en criptografía, lo que nos permitirá mejorar la seguridad de las operaciones bancarias electrónicas, para la navegación en Internet, para establecer simulaciones de clima o predicción de fenómenos naturales, así como para diseñar fármacos a base de modelos físicos, encontrando aquellos que sean más efectivos biológicamente con menor perfil toxicológico. Y finalmente, se espera que las computadoras cuánticas revolucionen la inteligencia artificial tal como la conocemos en la actualidad. Se espera que en los próximos 10 años las computadoras cuánticas estén establecidas resolviendo problemas específicos. No falta mucho. Habrá que mantenernos atentos a las noticias de la tecnología de la información. Hablar de las computadoras y de cómo nos ayudan siempre es un tema que resulta fascinante, pero más aún cuando podemos asomarnos hacia lo que podría ser el futuro de las nuevas computadoras. O tal vez ya esté siendo el presente un poco, porque necesitamos tanta información y usamos tanta información y almacenamos tanta información de cualquier cosa que necesitamos computadoras mucho más potentes para poder procesarla. Caray, no podría haberlo explicado de mejor manera. Exactamente. Y eso es lo que ha dado pie a requerir computadoras que el poder de procesamiento que tengan sea muchísimo mayor, y por ello se comienzan a explorar otro tipo de tecnologías que no son las de circuitos como los conocemos hoy de las computadoras, esta placa verde con chips integrados, sino nuevas formas, y en este caso cómputo cuántico. Lo que permite es multiplicar la capacidad de cómputo para poder analizar mucha más información de manera mucho más rápido. ¿Y eso a qué da lugar? Bueno, a que entendamos mejor, por ejemplo, las grandes migraciones, los cambios en los distintos ambientes y hábitats resultado del calentamiento global, por ejemplo, o incluso las costumbres de usuarios que asisten a un estadio de fútbol o a un estadio de béisbol, en términos de cuáles son los lugares que se llenan primero, cuáles son los servicios que son más consumidos y cuáles tienen menos éxito. Todo esto lo sabemos mucho mejor cuando analizamos grandes volúmenes de datos, y para esto es para lo que nos ayuda el cómputo cuántico. O sea, es como si tuviéramos la Big Data de la que ya hablamos alguna vez, pero mucho más grande. Como si tuviéramos una Big Computer para poder analizar justamente el Big Data. Estamos dando un gran paso en la capacidad y cantidad de información que queremos analizar para poder aprender algo en particular. Pero, ¿tienes una moneda? Sí, claro. Ok, hagamos la siguiente analogía. Si nosotros ahorita tiramos la moneda al aire, una computadora tradicional no puede analizar en este momento más que el posible resultado al caer la moneda, águila o sol. Y si hacemos este ejercicio múltiples veces, podremos tener un promedio de cuántas veces cayó sol y cuántas veces cayó águila. Y una computadora actual podría decirnos cuáles son las probabilidades de que salga sol o salga águila al lanzar la moneda. Una computadora cuántica, si volvemos a tirar esta moneda, y además usáramos un efecto de cámara súper lenta para poderla ver girando, una computadora cuántica podría permitirnos saber en cada momento del trayecto de la moneda hacia arriba y hacia abajo qué estamos viendo hacia arriba: cara, cruz, o cara, águila o sol, o la moneda está completamente vertical. Podríamos saber y detectar cada uno de los pasos que dio la moneda o giros que dio y hacia dónde estaba mostrándose una de las caras de la moneda. Exactamente. Esa capacidad de mucho mayor procesamiento que tendría el cómputo cuántico es la gran diferencia entre una computadora tradicional, que solo podría decirnos la probabilidad de que caiga águila o sol una vez que completa el viaje la moneda. Eso está impactante. A ver, Pisu, entonces estamos hablando que una computadora cuántica equivaldría a ¿cuántas computadoras normales de las que tenemos ahora? Esa es una buena forma de poderlo meter en un solo paquete. Hablamos de cientos o de miles de computadoras
en una sola o el poder de cientos o miles en una sola. Eso está impactante. ¿Qué rayos? Exactamente. Bueno, ya sé que Piso es un experto, pero vamos a hablar con otro experto de computación. Sí, porque hay para mucho que resolver dudas. preguntar y hay muchas dudas, por supuesto. Esto de lo cuántico, además, siempre está en los terrenos de ahorita entiendo, ahorita no entiendo, ahorita entiendo, ahorita no entiendo. Entonces, vamos a una entrevista justo a la sala de entrevistas de ¿Qué rayos? Y bueno, desde la sala de entrevistas de ¿Qué rayos? Y seguramente apoyados en muchos casos por cuestiones de cómputo casi cuántico, tenemos la oportunidad de enlazarnos hasta la Tierra con un experto en el tema para poder hacerle las preguntas que tenemos alrededor de este tema súper interesante. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con amigas y amigos de ¿Qué rayos? Y primera pregunta, Dani. Esta es básica. A ver. ¿Cómo funciona una computadora cuántica? Una computadora cuántica es un tipo de computadora que está basado en principios, en fenómenos de mecánica cuántica, a diferencia de las computadoras que usamos todos los días, que tienen más que ver con la física clásica. Y utilizan dos fenómenos principales de la mecánica cuántica. Uno de ellos es el principio de superposición, y este dice que un sistema puede estar en dos estados al mismo tiempo. El ejemplo más famoso de esto es el gato de Schrödinger, que Erwin Schrödinger es uno de los padres de la mecánica cuántica, y cuando estaban formulando esta teoría, él encontró algo que pensó que era una paradoja, que habló de un experimento pensado en el que un gato podía estar en dos estados al mismo tiempo, puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, y él pensó que, lo presentó como un ejemplo ridículo, pero conforme ha avanzado la ciencia, hemos visto que este ejemplo del gato de Schrödinger sí es real, y cada vez se pueden crear sistemas más grandes en estados de superposición de, digamos, vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia principal de las computadoras cuánticas a las supercomputadoras actuales? Las computadoras cuánticas usan la física cuántica para hacer el procesamiento de información, y se ha encontrado que pueden resolver problemas que aún la mejor supercomputadora que tengamos se tardaría más que la edad de todo el universo en resolver. ¿Qué tipo de problemas podrán resolver estas computadoras? En 1994, la comunidad de gente que trabaja en este tipo de temas de computación cuántica se emocionó mucho porque a Peter Shor, se le ocurrió, encontró un problema que se puede resolver de manera rápida en una computadora cuántica, mientras que en una computadora clásica tardaría más que la edad del universo. Este problema que se puede resolver con una computadora cuántica es se llama encontrar los factores primos de un número. Y lo que significa es que podemos encontrar todos los números que hay que multiplicar para formar, todos los números primos que hay que multiplicar para formar un número muy grande. Que suena como un problema un poco exótico de quién quiere encontrar los factores primos de un número, pero en realidad en este problema está basada toda la seguridad que usamos hoy en día en los bancos y en Internet, y ese es uno de los problemas que podemos resolver con computadoras cuánticas que no se pueden con computadoras clásicas. Otro problema que es de gran interés, y tal vez es el que tenga el impacto económico más grande, es el de como las computadoras cuánticas están basadas en física cuántica, son muy buenas para simular sistemas cuánticos. Por ejemplo, si queremos encontrar la estructura de ciertas moléculas, es un problema que es muy, muy difícil de hacer con computadoras clásicas, mientras que una computadora cuántica es el sistema natural para encontrar estas soluciones. ¿Por qué es complicado construir una computadora cuántica? Como les dije, las computadoras cuánticas están basadas en este principio de superposición, que podemos tener un sistema que está en dos estados al mismo tiempo, pero este estado de superposición suele ser un estado muy frágil. Con cualquier ruido en el sistema es muy fácil que se rompa esta superposición. Entonces lo que se necesita es aislar. Las computadoras cuánticas tienen que estar muy bien aisladas del ambiente. No puede haber, hay que aislarlas de cualquier cosa eléctrica o magnética o de vibraciones. Tiene que estar perfectamente aislada. Entonces los avances que se han logrado en hacer una computadora cuántica, todos han tenido que ver en
aislar cada vez mejor un sistema del ambiente. ¿Cómo puedo aprender a construir una computadora? Lo que hay que hacer es estudiar, o sea, la carrera que hay que estudiar es la carrera de física. Y hay distintos lugares para estudiar eso en México y bueno, en realidad uno estudiando física puede tener muchas opciones. Entonces hay que enfocarse a llevar materias relacionadas con teoría de la computación y con mecánica cuántica. Y un buen consejo es, una vez estudiando estas carreras, hay varios laboratorios de tecnologías cuánticas en México. Y entonces siempre están con los brazos abiertos para recibir estudiantes y están distribuidos a lo largo del país. Entonces, durante la carrera, tratar de hacer un internado en un laboratorio y sí, se puede hacer tesis y es muy fácil meterse a estos laboratorios, entonces es cosa de buscarlo. Está el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, que es una organización de muchos laboratorios que todos se enfocan en estudiar estos temas. Muchísimas gracias por responder las dudas de amigas y amigos de Qué Rayos ante un tema tan interesante. Y si les parece bien, ¿qué sigue, Dani? Vamos a un corte y regresamos con el experimento. ¿Listos? ¿Listas?